Chan, chan. ¿Y hoy vamos a hablar de qué? Sobras y restos. Ah, qué- Hoy vamos a hablar de sobras y restos, pero vamos a comenzar con una trampa. ¿Sí? Entonces no vamos a empezar a hablar de sobras y restos. Vamos a empezar a hablar... Ya sacaron la silla. Así como, vamos a empezar desde los bordes a introducirnos poco a poco en la cuestión de sobras y restos. Entonces, y yo ahora entre las dos manos. Bueno, a ver cómo hacemos esto. Voy a hacer una pequeña trampa. Pero le voy a mostrar primero al público que está en su casa. Hola público en su casa, ¿cómo están? ¿Ustedes pueden ver alguna figura geométrica en este espacio de la hoja? No el espacio de la hoja, sino dentro del espacio de la hoja. ¿Pueden ver alguna figura geométrica? Ahora es mi venganza. ¡No les escucho! Como decían ayer. Ayer decían, no se les escucha, tampoco se les escucha a ustedes. ¿Pueden ver alguna figura geométrica dentro del espacio de la hoja? Ustedes ponen cara de sorpresa, tipo, ay, no sé, no entiendo de qué hablan. ¿No? Estás impactada. Bien. Hoy es el segundo día de este seminario de introducción a las cartografías sensibles en espacios públicos. Hoy tenemos sobras y restos. Estamos en este bello espacio llamado Bastón del Moro, en la Córdoba capital, la Argentina. Tenemos al Sebas Camargo en la técnica, a Mercedes Chiodi en producción general. Yo soy Santiago Cao y esta empieza a ser la primera trampa. No están pudiendo ver una figura geométrica dentro del espacio hoja. No, no. Y a ver, así. A ver si así consigo. Gracias. Me ayuda siempre más fácil. A ver. ¿Y ahora? ¿Se esperaba algo más complicado? ¿Se esperaba tipo una tecnología más avanzada? ¿Ahora sí? ¿Y ahora sí? ¿Consiguen ver la figura geométrica? Bien, la pregunta entonces es, ¿qué ha pasado para que ahora ustedes puedan ver una figura geométrica que hasta hace poquito no estaban pudiendo ver? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien la hizo, ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? creó esa figura, la hizo visible, ¿Cómo? dibujándola. Dibujando. ¿Alguien más tiene otra respuesta posible? Tenemos un público muy participativo. Acá en realidad es un público representativo, así que una voz ya parece que les representa en la opinión general. ¿Qué dice? Lo delimitaste, ¿Qué delimité? lo enmarcaste ¿Qué cosa? a la figura geométrica. Mm, sí, pero no. ¿Alguien qué fue lo que pasó? ¿Alguien podría decirnos? Antes pasó algo. Hubo primero una operación, mucho antes de esto. Yo miro para acá y acá todos conocen el truco, así que me mira con cara de, che, me dijeron que no digas nada, así que no me preguntes. Entonces le voy a enviar para acá. Así, no, porque me di cuenta que las caras de... No, Gal. No conozco el truco, pero creo que sé para más o menos hacia dónde vas. ¿Hacia dónde voy? No sé, quiero seguir escuchándote. Bien, antes de marcar, antes de delinear, antes de delimitar,
hubo una operación de exclusión. Porque aquí no tenemos únicamente un cuadrado o un rectángulo. Aquí tenemos tanto un rectángulo o un cuadrado y un no cuadrado. Un no rectángulo en este caso. Si no hubiera todo esto que quedó por fuera, no podríamos ver lo que quedó por dentro. Pero como nosotras estamos acostumbradas a, como integrantes de una sociedad jerárquica, binaria, a ver el centro como si fuese eso único que emergió por su propia fuerza, potencia. Y no vemos nada que lo acompaña, que lo compone. No vemos más que una figura geométrica. Antes de nosotras poder dibujar, definir, delimitar esta figura geométrica, este rectángulo, este cuadrado, primero hizo falta definir qué iba a quedar en el no cuadrado, en el no rectángulo en este caso. Porque si esta figura hubiese estado un poco más para aquí, por ejemplo, lo que se encuentra en este punto ya no estaría dentro, estaría fuera. Para garantizar que esto quede dentro, primero se tuvo que definir, estipular qué es lo que iba a quedar por fuera excluido. Antes de esa selección, todo pertenecía a un todo indisoluble. Una vez que nosotras generamos un proceso de exclusión, diferenciación y definimos qué va a quedar por fuera, lo que sobra quedó adentro. Temporalmente, cronológicamente, primero hubo, en todo caso, un no cuadrado, un no rectángulo. Y después podemos definir y aparece el rectángulo, el cuadrado. Esta cuestión la traigo como provocación, porque acostumbramos ver la figura y no vemos qué compone la figura. Y no vemos o no sospechamos generalmente las temporalidades para que se dé una adentro. Para que haya una adentro, tiene que haber una afuera. Y el afuera no necesariamente decidió quedar afuera, habitarle afuera. Generalmente el afuera ha sido en una relación jerárquica expulsado fuera de los bordes. Para garantizar desde adentro que eso no ingrese. Esto nosotros estamos llamando cuadrado no cuadrado, aunque aquí es más un rectángulo. Es la base de lo que vamos a trabajar cuando hablamos de sobras y restos. Pero vamos a partir desde aquí, desde esta noción de composición y no de jerarquía. Y en esta temporalidad cronológica, primero un proceso de exclusión, definir qué va a quedar por fuera. Como les comentaba, si este rectángulo hubiese estado un poco más para aquí, lo que ahora está componiéndolo desde adentro ya no sería lo mismo. Lo de aquí ya estaría dentro y lo de aquí estaría afuera. Confiemos que no por acaso, no por casualidad, las cosas tienen sus centros y sus periferias. La pregunta es, si lo que quedó en el centro y lo que quedó en la periferia tuvieron igualdad de condiciones para escoger sus posiciones. En Brasil hay palabras que son interesantes, son palabras muy semejantes al español, algunas, pero con sentidos diferentes. Hay una palabra que una vez estaba escuchando, la palabra, lo que aquí diríamos es lo que sobró. En Brasil se suele decir, es lo que restou, es lo que restó. Entonces, por ejemplo, llegás y querés como comer y llegaste tarde a la fiesta, só restou isso. Aquí diríamos, solo sobró eso. Pero miren, bueno, no sé si digo, miren, primero, en todo caso mejor comentarles. El mismo sentido con palabras diferentes. Si no vamos a la etimología de las palabras, sino que nosotros nos damos
la posibilidad de empezar a crear sentidos, no es lo mismo lo que sobra que lo que resta. Lo que sobró, sobra. Lo que restó, resta. Pareciera ser que lo que sobra es algo, una parte, un fragmento de un algo que no somos nosotras. Está por fuera. Entonces, como es algo que no es parte de lo que está dentro, como sobra, parece ser que lo podemos desechar sin que nos afecte, porque nosotros ya estamos completas. Eso sobró. Ay, no entró nada más, sobró eso. Pero si cambiáramos el sentido y aprovechamos esta otra palabra que es restou, restó en vez de sobró, tal vez eso que estamos excluyendo no sea algo desde afuera, un componente de un algo afuera que podemos desechar, sino algo que al momento que estamos excluyéndolo, también nos está restando desde adentro algo. ¿Puedo pedir un favorcito? Tener esto. Cuando estaba en Brasil, mientras escuché la palabra "só restou isso", automáticamente intenté explicarle a esa persona lo que estaba pensando y no tenía cómo explicarle porque para él esa palabra es tan normal que no entendía este juego de palabras. Entonces agarré una hoja de papel y hice esto. Cuando vemos acá que le falta este pedazo de hoja, no es algo que le sobró a la hoja. Viendo la hoja, nosotras si la viéramos así, como vemos que tiene todos sus bordes y tiene 3 ángulos rectos, entendemos que acá le está faltando algo. Sería muy difícil si encontramos este pedazo de hoja al lado, entenderlo como que le sobró. Sentiríamos como que le está faltando. A esto me refiero con cambiar el sentido de la palabra. Sobró, las sobras sobran. Y empezar a reemplazarlo por un otro término, restos. Ya no sobras, restos. Sobre lo mismo que está siendo excluido, no nombrarlo más como sobras, nombrarlos como restos que nos restan posibilidades. La posibilidad de entender que tanto una parte como la otra están componiendo, conformando, en este caso una hoja, o una dinámica. Por eso ahora voy a volver a esta figura, que si hubiera sido un cuadrado tal vez sería más lógico que yo hable de cuadrado o no cuadrado, que es un planteo teórico que venimos desarrollando en cartografías sensibles. De vuelta, para que haya un cuadrado tiene que haber, acompañándole, componiendo un no cuadrado. Es tan necesario el cuadrado como el no cuadrado. Es una relación necesaria de composición, no de jerarquías. Somos nosotras que jerarquizamos en nuestro modo de verlo y vemos el cuadrado. No es que aquí haya una relación de poderes y jerarquías, es nuestra forma de verlo y entenderlo la que imprime ese carácter jerárquico. En la práctica no hay cuadrado, sino es en composición de un no cuadrado. Si nosotras nos fuéramos desde este juego a otra cuestión que es centro y periferia, y partiéramos desde esta noción, las relaciones de composición, y no relaciones de poder con P mayúscula, sino relaciones de composición, relaciones de poder con P minúscula, lo que pueden ambas partes componiéndose mutuamente, podríamos decir en este juego que antes de definirse un centro, se tuvo que estipular que iba a quedar por fuera, como periferia. De hecho, nada es centro de sí mismo,
el centro de una periferia. Y nada es periferia si no es periferia de un centro. Tan simple como ese juego. Nada es centro si no es centro de algo. No centro por sí mismo. En esas relaciones de poder con P mayúscula, poder como esas fuerzas que inhiben las posibilidades, esas relaciones jerárquicas, pareciera ser que la periferia es lo que sobra. Está del borde para allá del centro, en este caso del borde del rectángulo para allá, en el no rectángulo del no cuadrado. La periferia socialmente la vemos como lo que sobra, aquello que nos molesta. Y hasta nos sentimos invadidas si alguien de la periferia viene al centro, salvo a hacer las tareas que la gente del centro no quiere. Pero para disfrutar del centro, ¿por qué vienen acá? No le corresponde. De vuelta, eso visto como de manera excluyente, como algo que sobra, no le pertenece al centro, le pertenece, en este caso, a la periferia. Entonces, no sentimos la falta por excluirla. Pero tendremos que empezar de vuelta a repensar las relaciones. Ya no las relaciones de poder con P mayúscula, sino las relaciones de poder con P minúscula. ¿Qué es lo que se puede a partir de esas interacciones? Si decíamos que son relaciones de composición centro de una periferia y periferia de un centro, entonces son relaciones necesarias. Es necesario que haya periferia para que el centro pueda ser centro. Pero no es más importante el centro, es una relación necesaria. Si las periferias pudieran asumir la importancia que tienen en esa composición, podrían entonces empezar a negociar otros acuerdos. Es como si dijéramos, es como un matrimonio de tensos, bueno, como los matrimonios tensos, ¿no? Como matrimonio, la periferia podría decirle, si vos tenés el ego tan grande que vos necesitas ser centro, en terapia lo resolverás, pero vas a necesitar que alguien te acompañe. Entonces, estos maltratos, así no da para seguir. O renegociamos nuestro vínculo, o yo me retiro y dejaré de ser periferia, y vos, entonces, perderás tu rol de centro, porque son roles. Si el centro entendiera que necesita de la periferia para poder ser centro, y la periferia entendiese que necesita del centro para ser periferia, y entendiésemos que son campos donde se mueven dinámicas diferentes, no mejores o peores, diferentes, entonces, tal vez, quien está en el centro podría, observando esas dinámicas y las de la periferia, decidir, che, no quiero más estar en el centro. Es que no es mejor. Son ritmos que mejor no quiero evitar. Son formas de relaciones que no quiero componer. Me interesa más la periferia. En vez de estar formando a las niñas para que luchen por entrar al centro cada vez más. Tal vez podríamos empezar desde estas relaciones de composición y no de jerarquía a repensar dónde queremos vivir, cómo queremos vivir. Y desde ahí entender que se vive diferente. Y ayer habíamos hablado sobre la diferencia y proponíamos que la diferencia no va a ser entendido como comúnmente se puede observar en la práctica, ya no como lo que molesta porque es diferente, lo que tensiona, incomoda, sino lo diferente como aquello que tiene por diferente otros repertorios de posibilidades diferentes, otros repertorios de lo posible de ser pensado, posible de ser deseado, posible de ser accionado. Y ayer decíamos que es justamente en el encuentro con otros y sus otros repertorios diferentes donde nosotros podemos expandir nuestras posibilidades. Si entendiéramos la diferencia o lo diferente como aquello que nos da la posibilidad de expandir nuestros repertorios de posibilidades, entonces nos interesaría encontrarnos con otros diferentes a nosotras. Nos interesaría entonces esta relación diferente que hay entre la posición centro y la posición periferia.
Pero primero hay, de vuelta, hay que empezar a repensar la noción de diferencia y cuestionarla. Pero no tipo adoctrinamiento, no memorizando. El otro es diferente, el otro es bueno, el otro es diferente, el otro es bueno. No, empezar a incorporar esta noción de la diferencia como aquello que nos posibilita expandir el repertorio de posibilidades. Porque ayer decíamos que si algo no es posible de ser pensado, no es posible de ser deseado. Y si el deseo, como lo entendemos, es el motor de la acción, necesitamos poder desearlo para poder realizarlo. Entonces primero empecemos a repensar la noción de diferencia. Para empezar a desear, y no forzadamente, empezar a desear, encontrarnos con otros. Y luego poder llevar a la acción, realizar esos encuentros. Hasta tanto, posiblemente sigamos entendiendo que aquí hay un cuadrado, que la periferia es lo que nos sobra. Para poder entrar en esta noción de resto y no de sobra, hace falta cambiar también lo que pensamos con relación a lo diferente. Porque lo que al excluir ya no nos sobra, porque no le pertenece a un algo de afuera, tanto centro y periferia, cuadrado o no cuadrado, componen todo un único, un gran adentro de tensión de relación. Este pedazo es lo que resta en esta forma hoja. Centro, periferia, cuadrado o no cuadrado, ya no sería lo que sobra, sino lo que resta, con tanto resto, lo que nos resta de las posibilidades que otros pueden tener, de sus otros repertorios, nos resta posibilidades. Hoy quiero hablar sobre esta cuestión, sobre sobras y restos, sobre centro, periferia, y de vuelta transversalmente sobre la cuestión de la diferencia. Pero ya de vuelta, no desde el sentido etimológico de la palabra. No importa qué significa el resto. Como una vez me dijeron, que suena feo que me digan que soy un resto. Bueno, depende de dónde lo estamos pensando, suena feo. Tal vez si pensamos que los restos es aquello que nos resta posibilidad, entonces queremos que eso que hemos expulsado, segregado, distanciado, como sobra, en tanto resto, lo queremos próximo, o nosotras aproximarnos. Ayer hemos hablado sobre cómo volver público los espacios públicos. Y lo que atravesaba era otra vez la cuestión de los encuentros con lo diferente. No encontrarnos solamente entre nosotras. No habitar el lugar común que es la calle como un común con C mayúscula, el común de los comunes, sino un común alrededor de las diferencias. Un común en base a las diferencias. Hoy lo mismo. Mañana cuando hablemos sobre la libertad, también la libertad la entenderemos desde estas lógicas que atraviesan, que tiene que ver con lo otro, lo diferente como necesario, sus otros repertorios de posibilidades como necesarios, que al excluirles los transformamos en restos que nos restan posibilidades. Y me gustaría abrir el juego como presentar la mesa. Y hoy está la comida, es esta. Es lo que restó. Y es lo que tenemos para comer hoy. Así planteado, sobras y restos. Cuadrado no cuadrado, centro y periferia. Tal vez asociándolo con lo que ayer hablamos de lo público en los espacios públicos. Le genera algún tipo de planteo, cuestionamiento, comentario, silencio decible. Chan chan, que me encanta. Y pensé que esto iba a durar así como, ese momento en donde hay que andar alentando a la gente y Gal me salvó.
No, en realidad es una pregunta, en realidad pienso en los bordes, digamos, los límites, digamos, ¿qué pasa en eso? Digamos, como, bueno, sí, hay un centro, una periferia, eh, eso, digamos, el borde, el límite, ¿qué pasa, digamos? Si hay un centro, hay una periferia, y cómo es, digamos, ese tránsito, o qué pasa, dónde están esos límites, digamos, ¿no? Se me viene así como muy marcadas las fronteras, por ejemplo, ¿no? Como que es muy, muy visible, pero no sé, como por ahí esos espacios que están como transitorios o que a veces hasta mediadores, ¿no? Entre el centro y la periferia, como que quedan ahí como en el medio, ¿no? Como qué pasa, me pregunto en eso, digamos, como el borde, el límite. Ah, existe, está. No, bueno, igual estaba pensando en algo que viene a colación de lo que dije ayer. Esto de, al yo trabajar en una villa, tengo casi, de hecho, creo que el 99% de mi gente nunca fue a una villa. Y lo que te decía ayer yo de los villeros, por decirlo de alguna forma, que no pueden venir al centro. Entonces, ¿cómo rompes esa barrera que es un poco lo que decís vos? Y me queda ahí pensando en la pregunta. No tienen límites. No, decía eso de que en ese caso, digamos, no hay un límite fijo puesto, como por ahí pasa con límites materiales o así como, no sé, poner un límite fronterizo de un país. Ese es como por ahí un límite más simbólico que también es mutable, digamos, porque no es que, no sé, no es que es como, bueno, está esta zona, no puedes pasar, sino como que la interrupción de ese paso se va dando en distintos puntos, de distintas formas, a veces es más permeable y otras veces no, como también en ese tipo de como de límites yo también me quedé pensando que son como un poco más, no sé qué, o sea, como menos claros, creo, o algo así. Ah, claro. Sí, no sé. Estaba pensando que es que los límites se ven claramente estando lejos de ellos, pero cuando uno se acerca y se acerca más al límite, el límite desaparece, porque cuando está en el, uno está, pues voy a poner un caso, frontera, no sé, Venezuela, Colombia. Uno de lejos ve el límite, pero cuando uno se acerca a Cúcuta, que es lo limítrofe, ve que todos hablan igual, que todos se comportan igual y que todos realmente tienen la misma relación entre ellos. O sea, lo que hablaba Santi, el límite lo pone muchas veces es alguien externo, pero los que están dentro del límite ni siquiera perciben que tienen un límite porque para ellos es parte de su naturalidad. O como simbólicos a veces, como entran en esa simbología. Pensaba, cuando hablaba ella, en la concentración, digamos, ¿no? Como estas concentraciones naturales, o sea, como que se dan de manera natural, por así decirlo. Eh, no me gusta esa palabra igual. Eh, Perdón, me quedé pensando en lo natural, no. Eh, pero, por ejemplo, no sé, yo estoy viviendo en Providencia y en Providencia, cerca de la isla de los Patos, es como hay una gran concentración de una comunidad peruana y es como que hay, o sea, tienen su feria y como, digamos, tienen toda una dinámica en ese espacio y es como que se congregan, ¿no? Es como, bueno, también pasa un poco en el circuito del arte, digamos, ¿no? Como siempre pequeñas comunidades que... eh, pero bueno, me pienso en eso, digamos, como en las concentraciones también, ¿no? Como en esto que nos vamos buscando o... ¿viste? Y al mismo tiempo son como limitantes también, excluyentes y bueno, es como, no sé. Y eso que decís me hace acordar a lo que hablábamos ayer, esto de que nos buscamos entre los comunes. Y son pequeñas islas entre los comunes y no damos la posibilidad, que también hablábamos ayer, de no salgo afuera yo sino por un objetivo. Bueno, un poco todo eso.
¿Cómo rompemos todo eso? Yo mientras escuchaba, pensaba, yo por ejemplo vivo en un re pueblito que no tiene ni comuna, es como, creo que de los pocos pueblos que hay en Córdoba que no tiene comuna, es medio zona gris, y pensando en esto como de los límites del centro y la periferia, pensando, no sé, Córdoba capital y el interior, mal llamado interior, yo siento que de pronto tengo como acceso a un montón desde periferia, por decirlo, tengo acceso a un montón sería como de anhelos que desde el centro tienen. Naturaleza, agua, aire más limpio, un cielo con estrellas. Eso ahí como pensaba. Varias de las cuestiones que están saliendo ahora las hemos charlado dentro del grupo de investigaciones con cartografías sensibles. Entonces también está súper bueno esto que decir, ¿no? Como también va reverberando cuestionamientos a gente que no necesariamente acompaña lo que estamos haciendo. Eh, y de atrás hacia adelante, nosotros nos cuestionábamos dos conceptos que es la lógica de lo urbano y la lógica de lo rural. Y cómo la gente sale de la ciudad queriendo todo eso que tiene lo rural, pero se lleva a lo rural la lógica del urbano. Entonces, es gente que va hacia áreas rurales con un ritmo de vida urbano, una forma de relacionarse de centro. Entonces, al fin y al cabo, lo que sucede es que ese aire puro, esa agua más limpia, es una tarjeta postal, que la queremos más cerquita, queremos estar más cerca del aire. Pero no sé si todo lo que implica respirar ese aire. Porque para que ese aire sea respirable, son otras lógicas que coexisten allí. Para que esa agua que tanto nos gusta no sea el agua de porquería de la ciudad, es porque ahí hay otras dinámicas que no son de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de centro y periferia, cuadrado o no cuadrado, es más también pensándolo como un concepto abstracto y no tan como aquí dibujado, el borde. Eh, Porque puede ser, la capital es un centro de otras ciudades que se encuentran en el interior como periferia. O puede ser la periferia próxima a Córdoba, o puede ser la periferia dentro de Córdoba. O las periferias que se encuentran adentro del centro. Entonces ya en Bahía, en Salvador de Bahía, pasa mucho eso. Las periferias están dentro del centro. No están como aquí. Aquí lo dibujo así como para empezar desde algo mucho más obvio. ¿Más qué? Más tangible, ¿no? Al hablar de un cuadrado, dibujar un cuadrado es porque estamos entendiendo que hay un no cuadrado. Pero las relaciones no son tan claras como aquí. Y me interesaba esta cuestión que trajeron, ¿no? Como también apareció la cuestión de la frontera. Y en cartografías sensibles, trabajamos con dos términos, frontera y borde. En este caso, obvio, la línea. La línea puede ser frontera que separa o borde que une. El tema es cómo, desde dónde vemos esa división. Porque no planteamos que está mal la división. Lo que nos parece que no funciona para lo que nos interesa componer es esa línea como frontera que separa las dos posiciones diferentes. Pero si de vuelta entendemos, cuestionamos la noción de la diferencia como aquello diferente que expande nuestro repertorio de posibilidades de pensar, desear, accionar, entonces nos interesa que haya diferente. Que no sea todo homogéneo. Solo que podemos darnos cuenta que en este caso que es diferente porque hay una línea que se encuentra en el medio. Pero si lo diferente nos interesa desde la composición, esa línea la entenderemos como borde, en este caso como punto de encuentro, de lo que hay diferente a ambos lados.
Y de vuelta, en las fronteras es muy interesante eso. Yo estaba en Leticia, en frontera entre Brasil, Colombia y Perú, en el Amazonas. Y Colombia y Brasil comparten una isla. De un lado es Tabachinga, de otro lado es Leticia. De otro lado es la misma isla. Es como decir, ¿qué significa del otro lado? Si es una isla. Y yo para no caminar por donde venía la calle, donde ahí está ese arco que divide, bienvenidos a Brasil, bienvenidos a Colombia, yo atravesaba por el morro, por el cerro, por la favela. Me queda mucho más corto la vuelta a pie. La arquitectura, las formas como las personas se relacionaban, si no era porque había una pintada en una casa que decía bienvenidos a Brasil, que siempre me parecía tan desnecesaria que haya esa como evidencia, como aquí empezó Brasil. No me hubiese dado cuenta. Te dabas cuenta tal vez porque el idioma era diferente. Oiga, vea, mire, y de pronto, oi, tudo bem. Pero las construcciones se parecían tanto. Y entonces ahí la gente se encontraba. Hasta que aparece la frontera. Bienvenidos a Brasil. No se confunda, mi hijo. Aquí no es Colombia. Pero en portugués, imagínense, ¿no? Porque estaría muy extraño. Ahí sí que ya sería demasiado bizarro, ¿no? Como, oiga, vea, hoy. Esas imposiciones en el cual nosotras queremos diferenciarnos de lo otro, segregándolo, excluyéndolo, como sobra. Mire, este es el límite, esta es la frontera, esta está sobrando, no se confunda. Pero en la práctica, esos simbolismos son los que están operando de maneras jerárquicas, binarias, para separarnos. O mejor dicho, para segregarnos, no separarnos, porque separados ya estamos, somos diferentes. La cuestión es cómo hacer para que la diferencia no quede segregada, como sobra, sino articulada, conformando. Y ahí pensaba, cuando Gonza estaba hablando, también desde lo de ayer, pensaba, ¿cómo no generar desde nuestras prácticas artísticas o nuestros proyectos de gestión cultural o urbanísticos, cómo no generar fronteras con lo que denominamos público? ¿Cómo no activar un dispositivo escénico delimitador de un centro y una periferia? Esto es obra, eso es público. Si nos interesa lo diferente, claro que sea diferente, pero no segregado. Que no sea nosotras podemos hablar, ustedes se tienen que callar, porque empezó la obra. ¿Cómo hacemos para que lo que está pasando allí, por diferente, empiece también a tensionar lo que está pasando aquí? Para que sea un movimiento. Para no acabar construyendo centros y enviando a los otros a la periferia. Y de vuelta, no es caer entonces en qué hacemos con el arte. No podemos tener arte en espacios públicos porque ya se vuelve excluyente, segregador, o sea, privado. Es un cuestionamiento, de vuelta. Y si nos interesara trabajar o desde los proyectos artísticos, urbanísticos, de gestión cultural, si nos interesara empezar a componer lo público, los espacios públicos, como cuestionamiento, ¿qué tendríamos que prestar atención? ¿Dónde se están levantando fronteras en esas líneas que separan prácticas diferentes? Pues son prácticas diferentes, pero por diferentes no tenemos por qué establecer jerarquías. Y yo creo que ahí viene algo que es el dispositivo escénico, que el dispositivo escénico deja en claro los roles, los espacios, quién puede y quién no tiene qué. Eso me quedó resonando para que Gonza trabajo, ¿no? Pensaba, ayer hablamos del arte, cómo no crear fronteras más allá del arte. Estamos haciendo una práctica artística o un proyecto de largo plazo,
cómo estar atentas a no estar levantando fronteras entre lesotres y nosotros. Que sean otros. Es como si pusiéramos un paréntesis al nosotros y al lesotres. Y lo que estuviera en paréntesis lo pudiéramos retirar, lo que nos queda somos otros. Somos diferentes. Entonces, de esa diferencia, ¿cómo hacer para que el arte no sea un dispositivo fronterizo? ¿Puedo leer en voz alta lo que estás escribiendo? Pienso que quizás que un dispositivo que también sea permeable a lo que pase en ese espacio público. Como que también pensando que para quién es ese dispositivo que se monta, para dónde va, no, no lo tengo claro, digamos, pero para dónde está apuntado, si para el centro o para la periferia, o tratar de que todo se vuelva uno, como que todo se vuelva, como que si ese dispositivo en un momento pasa a ser centro también de toda esa periferia, pero si está como permeable a que la periferia modifique y se vuelva como jugar con él. Me gustó esto de jugar como en dónde es la posición de esos centros o periferia, y a tenerlo en claro así se puede empezar a mezclar, o se pueden generar dispositivos para mezclar eso. ¿Me enrollo? Base a eso que dijiste, primero pensando que siempre es la periferia la que tiene que venir al centro, y cómo hacemos para llevar el centro a la periferia también. Yo lo pienso mucho desde lo urbano, ¿no? Más que un dispositivo artístico es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el centro? Salvo que no sea para ir a buscar espacio verde, esparcimiento, ¿cómo hago el yo centro para ir a la periferia? Y siempre cuando pensamos cómo la periferia puede acceder al centro, cómo puede, no sé, igual esto lo estoy tirando, no sé si es así o no, pero por lo menos desde mi realidad lo que nos pasa a nosotros es que el centro nunca va a la periferia. Gracias. Bueno, yo quizás pienso que el problema es que, retomando lo que decía Santi de sobras y restos, creo que el centro siempre ha visto a la periferia como la sobra, ¿no? Entonces, el problema es que no hay entre centro y periferia no hay siempre se maneja una culpabilidad y no una responsabilidad. ¿Sí? Como que o sea, digamos, queda la periferia que simplemente, siempre la centralidad trata de culpar a la periferia y la periferia trata de culpar al centro, pero no existe una co-construcción de lo que es el todo, pienso yo. Entonces, y pues ahorita por ejemplo en el tema que estoy trabajando, que tiene que ver mucho con la pedagogía y cómo se pueden descubrir, digamos, lugares, espacios hegemónicos, pedagógicos y no hegemónicos, porque también fuera de la escuela también hay espacios importantes, pero precisamente la escuela lo que ha hecho es eso, ¿no? Entonces entra el estudiante y se olvida que deja atrás toda una periferia que llena de conocimiento, de saberes, y cuando entra a la escuela, simplemente la escuela tiene el papel hegemónico de decir, o el poder con P mayúscula, de decir, lo que usted dejó atrás no me sirve. Entonces pienso que una gran parte del problema radica también desde el nivel educativo, en cómo yo le puedo decir al estudiante, ojo que lo que usted lleva atrás y lo que tiene atrás en su periferia, para mí, para mi centro, entre paréntesis, es importante porque es parte del todo y componemos este mundo. Pero eso es... También pensando desde lo urbanístico, como trae Gonza, pienso en la ciudad de Córdoba y pienso cómo no hay una relación de composición, sino que es una imposición. Históricamente en Córdoba lo que ha estado al margen de los ríos, al margen de la cañada, ha sido como una zona súper excluida. ¿Y qué pasa ahora cuando el centro
se empieza a ampliar y todos esos sectores que habían sido puestos ahí por la sociedad, por el gobierno, etcétera, tiene que correrse más a la periferia. O sea, ¿cuál es la periferia que puede habitar la periferia actual? No, yo con respecto a lo que decías, ¿cómo es tu nombre? David, pensando un poco en lo educativo, en la dinámica educativa y pensando en mí y otros colegas como educadores, tomamos la decisión de ponernos en el medio entre ese centro y esa periferia y tenemos el compromiso y la responsabilidad de ligar estos espacios y crear como nuevos dispositivos y nuevas reglas de juego porque estamos cumpliendo roles. Y bueno, volviendo un poco a Paulo Freire, ¿no? Sobre la teoría de educación popular, bla bla. Este mecanismo de que no solo somos educadores, sino también somos aprendices y cuando nos compartimos ese espacio con los alumnos, también ellos son educadores, tanto como aprendices, ¿no? Y es una responsabilidad compartida, pero, sin embargo, no podemos dejar atrás que nosotros somos los que ponemos las reglas del juego también. Creamos ese espacio, decidimos crear ese espacio, son decisiones. ¿Pero por qué decir nosotros creamos las reglas del juego? Porque estamos dentro de un sistema donde cuando vienen los niños y las niñas entran en un espacio que no... y dentro de ese sistema, sí, en el aula, ellos ya vienen con la idea de que nosotros somos los educadores y que ellos tienen que dejar atrás un montón de saberes culturales, un montón de saberes. Entonces cuando les decimos, no, ustedes también, yo también aprendo de ustedes, se crea un conflicto, una situación de conflicto que abre nuevas posibilidades. ¿Sí? No sé si se... Con respecto a lo que hablaban los dos, me pasó un poco eso. Yo voy al taller no como profesor. A mí, profesores del cole me dieron las horas para que yo diera un taller. Doy clase de fotografía, entonces mi taller apunta a la fotografía, pero en realidad la fotografía es el dispositivo para hablar sobre identidad y cultura. En un momento me dio mucha gracia en el medio del taller, tanto profesores como alumnos eran alumnos, y no es esto de alumno-profesor, sino era como que los debates y las discusiones que se armaban entre los dos grupos, el profe y el alumno, estaban muy interesantes, y la riqueza y lo que se dieron cuenta los profes a partir de eso, ¿no? Que por eso creo que también hay que romper ciertos patrones educativos, o esto de, que decimos el poder con P mayúscula, que por ahí no sé si está tan bueno, o no sé si tenés tanta ganancia como esto que decís vos. Che, yo aprendo de ustedes también. A ver, ¿qué podemos aprender los dos de los dos? Bueno, yo creo que es un poco romper las fronteras también. Ana, vos recién hablabas como no estar ni en el centro ni en la periferia. Yo, escuchándote, entiendo que hay un centro. Son nociones abstractas, ¿no? El centro es un centro de poder, porque se cree el centro, desde donde emanan las cosas. Pero si entendiéramos que son posiciones, entonces yo tengo la posición, como dice Gonza, la posición de ocupar el centro. No voy a dejarlo vacío, pero tampoco voy a tornarlo impermeable a la periferia. Entonces me gustó lo que dijiste. De pronto, la clase que das, la clase es un dispositivo, es un medio, no es un fin. Entonces, no doy clases para que aprendan fotografía, sino a través de una clase de fotografía,
estoy provocando un encuentro entre quienes inicialmente venían a aprender y quienes inicialmente veníamos a enseñar, porque estamos formateadas de vuelta en posiciones binarias, fijas, jerárquicas. Y es un dispositivo porque la gente cree que está viniendo para eso, pero si nosotras consiguiéramos, desde nuestra posición, desestabilizar la posición de las demás, abriéndonos también a nuestras propias desestabilizaciones, ahí habilitaríamos las composiciones. Y de pronto todo sería un dispositivo. La obra de arte, el proyecto de gestión cultural, es un gran dispositivo. Entonces no termina, no es un fin. ¿No? Es como si me aprovecho de lo que socialmente se va a activar como saber sobre. Entonces se va a activar como que esto es una clase. Entonces la gente va a empezar sus roles. El que puede hablar y el que tiene que callarse la boca. El que viene a enseñar, el que viene... Me aprovecho de eso, de esa conciencia, para desestabilizar. Para que a través de ese dispositivo, quien creía que venía a aprender, acabe también enseñando. Quien creía que venía a expectar, acabe componiendo lo que está pasando y que haya una situación donde la persona también diga, che, pero pará, esto me parece a mí o lo que está pasando en esa obra fue retomado desde... Che, entonces, ¿qué soy? Sí, soy público, de vuelta. No generar un homogéneo, no retirar la línea. Porque si no, de pronto somos todas iguales. Y me parece que no se resuelve por lo homogeneizar, sino por juntar las diferencias, mantenerlas como diferentes, pero con determinados dispositivos, derribar fronteras para establecer bordes, es decir, derribar lo que separa para activar puntos de encuentro. Entonces ya no es mejor o peor. Y ahí pienso, ¿por qué hay que llevar el centro a la periferia? Porque si digo hay que llevar el centro a la periferia, a mí me suena mucho a cuando la periferia toma el centro. Y cuando la periferia toma el centro, va a ser el centro hegemónico llamado periferia. ¿No? Y a la chingada, el centro va a ser excluido. Y se reproducen las dinámicas. Por eso creo que esta cuestión de cuadrado no cuadrado, centro, periferia, ya no como relaciones de poder con P mayúscula, sino relaciones de poder con P minúscula, lo que podemos, lo que está al alcance de posibilidades y como posibles diferentes, el encuentro de lo posible, hay que mantenerlo diferente como diferente. Solo que al momento en que lo diferente se encuentre con lo otro diferente, se va a mantener lo diferente, pero se va a empezar a cambiar algo. Entonces ni lo que estaba en el centro se va a mantener intacto, ni lo que estaba en la periferia se va a mantener intacto. Seguirá siendo el centro, periferia, periferia, pero después de ese encuentro nada puede mantenerse como estaba antes de encontrarse. Pienso también por ahí que quizás, o sea, escuchándoles un poco pienso que capaz que hay una clave también en pensar como en la impermanencia de esos roles, digamos, como porque pienso en esto que decía Ana de, por ejemplo, el lugar de profesora, profesor y alumnos, es como, por lo menos yo estando en lugar de alumna, muchas veces como sentí como, sí, vos me estás diciendo que yo te enseño, pero yo no siento que te enseño. No siento que vos aprendes de mí. En algunas circunstancias, ¿no? Y las veces que sí me ha pasado eso, ni siquiera fue necesario decirlo. Entonces por ahí, como hubo de alguna forma una invitación a que eso se rompa por un ratito, por lo menos. Como por un rato yo estoy en el lugar de quien enseño, después bueno, nada, entiendo que como entiendo que en ese espacio de aula yo sigo siendo alumna, vos seguís siendo profesor, pero por un rato yo cambié mi posición, digamos. Entonces pienso, y en esto que pensaban también por ahí de algo como más artístico o alguna obra, performance, lo que sea, por ahí el poder decir, bueno,
sí, yo vengo a proponerte quizás una instancia artística a vos que sos el público y vos no dejás de ser público, pero por un rato podés no ser público y pasar a ser quien compone, digamos. Ya me parece que porque si no también pienso que es como muy difícil y hasta me suena como un poco iluso pensar en un cambio así bueno, de pronto, sobre todo, no sé, en instancias pedagógicas por ahí como bueno, yo llego al aula y como alumna soy profesora, no, como, o sea, más allá de que suene como muy bizarro ponerlo así en esos términos, pero me parece que el poder hacerle como la chicaneada de sacarle de a pedacitos, de momentos, y de entender que eso no es fijo, ya es un montón, o sea, como eso, que no es fijo, que ver la posibilidad de que eso puede cambiar es bastante, y creo que es como eso, pensar como en que esa composición no es fija, digamos, no es como el centro moviéndose la periferia es el centro, sino como yo ahora soy periferia, ahora soy centro, ahora como no saber qué es una, digamos, porque aparte no en todas las situaciones uno es centro ni en todas las situaciones uno es periferia, digamos. Flor, ¿cierto? Bueno, Flor, pues yo sé una cosa que Flor dice que yo estoy como muy de acuerdo, es que el problema muchas veces es que en los procesos de aprendizaje, pues son procesos, ¿no? Son variables, son completamente dinámicos, y cuando uno piensa que esa relación es completamente fija, entonces no hay aprendizaje, así de simple. Entonces, cuando dice Flor que esa impermanencia, yo pienso que es muy importante que hay dentro de esos papeles que son diferentes, como dice Santi, hay una relación que va surgiendo, que es completamente dinámica y continua, y que lo que tiene que hacer uno como estudiante y lo que tiene que hacer el alumno y el estudiante es leer lo que va surgiendo. Es irlo leyendo, y eso, creo que eso es lo que a nosotros no nos han enseñado. Cuando vamos a la escuela o cuando enseñan, es que nosotros simplemente adoptamos una posición fija, pero no vamos leyendo el camino. Como cuando uno va y coge se acuerda que por tener uno el mapa de aquí, no sé, hasta Buenos Aires, uno cree que esa es la ruta. Pero la ruta no es esa hasta que uno comienza a recorrerla. Y se da cuenta que hay baches, que hay huecos, que hay, bueno, en fin, que hay una cantidad de cosas, o hay accidentes por el camino que en el mapa no aparecen. Entonces, y eso es el proceso del aprendizaje, pienso yo, que es lo que a nosotros no nos han enseñado. No, yo por ahí pensando un poco en lo que decía Flor, ¿era? Sí. Un poco pensando en lo que decía Flor, que pienso que, o sea, el público, el espectador compone, digamos, el dispositivo artístico, escénico, lo que sea, digamos, como que me parece que si no está esa parte, es como que no existe el dispositivo, o sea, es como, no sé dónde queda, porque creo que también el público o el espectador, el receptor, que a veces las propuestas pueden ser más o menos interactivas, digamos, o participativas, hay una inmersión por parte de quien está ahí y está siendo parte de esa experiencia, digamos, ¿no? Entonces me parece que no es excluyente en ese sentido. No sé, me despierta esa sensación. Y después pensaba, digamos, en esto de las obras y los restos, en las dinámicas de pandemia, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, trabajar de noche, y Córdoba tiene algo muy particular que son los puentes. Y bueno, yo para ir al barrio, sí o sí tenía que cruzar el puente, digamos. Entonces, todas las noches, por siempre tenía que cruzar sí o sí un puente, digamos. Todas las noches tenía que pasar un control y yo volvía más o menos entre las 3, 2 de la mañana a veces, no andaba nadie en la calle, y siempre era como la misma dinámica, ¿no? Del policía que te frenaba, las preguntas así como, bueno, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, de dónde viene y si tiene el permiso, ¿no? Y bueno, sí, puede seguir circulando.
Y al mismo tiempo es como que esa cuestión de que no se podía como salir o no podías cruzar los controles porque sabías que en los puentes había controles, es como que también había una dinámica dentro o por lo menos dentro del barrio, ¿no? Como que la gente empezaba a circular más por el barrio, ¿no? Como que tendemos siempre a venir a hacer cosas al centro, si tenés que venir a comprar, generalmente bajás, porque bueno, el almacén por ahí te sale un poco más caro, pero en ese sentido era como lo único que tenías era para ir a salir un rato, en esa excusa de querer salir o caminar o lo que sea, digamos. Lo único que tenías era el barrio, digamos, que salías con la bolsita, con la excusa de que no te frenaran, digamos, la bolsita de compra, que era el pase libre, digamos, para poder moverte. Y me hizo pensar un poco en eso. Ayer también, volviendo a casa, por ahí pensaba caminando, digamos, a mí caminar me despierta el pensamiento, lo uso mucho para eso. Y hablaba como esto también por ahí que uno tiene como muchos supuestos, ¿no? De que uno va y se acerca a los espacios con un montón de supuestos que cree que las cosas suceden de determinada manera, ¿no? Es como, y va haciendo como, estando en los espacios de manera como intermitente, o sea, es como que no termina de ser como un habitar, digamos, ¿no? Como que uno siempre estás de tránsito, es como que son supuestos del transitar, digamos, ¿no? Como eso. No, pensaba en eso de centro y periferia y un poco lo que salía de los límites difusos que siempre hay grietas, digamos, siempre hay algo que se fuga, algo que pasa y como que pensaban que está bueno estar atento a eso, a esas grietas, a eso que hace que en ciertos espacios eso que estaba establecido como algo periférico y algo del centro, eh, bueno, por momentos con algo que pasa ahí se confunde, se cae, se mezcla, como que me parece que eso existe, que tal vez hay un orden que trata de invisibilizar todo el tiempo esas grietas, pero que está re bueno poder verlas, escucharlas y también crearlas. Como eso. Entre lo que Gal está diciendo y lo que acabas de comentar, empecé a, a pensar en algo. Hay relaciones. Volviendo al tema del dispositivo escénico. Hay una relación entre quienes están en el rol de actores y quienes están en el rol de público. No voy a negarlo. Pero también puede ser una relación de imposición, una relación jerárquica. No digo que hay. La cuestión es qué es lo que hay. Porque si el dispositivo está estableciendo relaciones jerárquicas, entonces si no es lo que yo estoy queriendo componer, estaré atenta a eso. Y al mismo tiempo pensaba, esto que todo el tiempo se está fugando, las fisuras, las grietas, no es que el dispositivo pedagógico, el dispositivo escénico, o sea, los dispositivos jerarquizantes, son 100% efectivos. Todo el tiempo está pasando algo fuera de escena. Eso es lo que el dispositivo lo invisibiliza. Todo el tiempo está pasando un conocimiento circulando entre quienes están en el rol de estudiantes. Solo que el dispositivo áulico, educativo, hegemónico, lo invisibiliza. Tal vez es eso, es atentas ya no tanto a provocar que haya desplazamientos. Desplazamientos hay. Los dispositivos no son 100% eficaces. Precisamente estar atentas a los puntos de falla, a lo que ya está pasando, para potenciarlo. Atentas a debilitar donde ya se empieza a agrietar. Como una escucha durante la acción.
porque si no estaríamos creyendo que son infalibles, 100% efectivos. Entonces, partir de esa cuestión, ya algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Está traspasando, está pasando dentro, se está moviendo, pero bueno. ¿Alguien tiene ganas de comentar algo más? Porque tenemos... A mí me encanta beber con luz del día. Sí. Depende de qué. Tenés razón, esto. Me encanta beber bebidas alcohólicas con luz del día. Me encanta el estado etílico en mi cuerpo con la luz del día. Y antes que se nos vaya la luz del día, podríamos, no sé, si les parece, si no hay nadie que quiera traer algo más, podríamos ir cerrando para tal vez organizarnos. Yo tenía algo como A ver. de lo que habló ella recién, que como que también pensaba en el espacio y en el cómo también así utilizar, estar atentos a esas escuchas de también, porque me quedé pensando en el ayer, en lo del tomar, digamos, el espacio público cuando ya está tomado, por ejemplo, en una marcha. Así vos sabés que en Colón y General Paz, en esa esquina, es muy difícil evitarla, digamos, pero cuando ya está tomado por otro contexto, digamos que es como que también viene, como que ahí se mezclan todos los límites. También el hacer algo ahí que sería una grieta. También, digamos, dentro de todo eso, como utilizar el espacio cuando ya está siendo utilizado, que ahí empieza como a mezclarse todo. Me quedo pensando en el cómo ese límite, y que también como uno en su propio hacer y en su propia cabeza pone ese límite, pone en el centro al otro. A la hora de la protesta también como uno pone al centro al otro y no al centro a sus compañeros de lo que está pasando, como que también en ese juego a la hora de plantear el hecho artístico, poner está bueno eso, o sea, como, porque cuando es visible un límite es porque lo tenemos nosotros adentro, como esa ley de correspondencia por semejanza. Me quedo pensando un poco en todas estas palabras, digamos, cómo resuenan en el cotidiano de cada uno y en el cuerpo de cada uno, digamos, ¿no? ¿Dónde están esos límites, esas periferias y ese centro, digamos, ¿no? ¿Cómo resuena eso? Nada, eso. Ay, me encanta la espontaneidad. No me gusta esto de ser espontáneo. No, bueno, yo me quedé pensando un poco en lo que decimos todo, en la pedagogía, en lo de los espacios. Y creo que una clave capaz es esto de... porque me resuenan muchas cosas que vivo. Y capaz que esto del acercar el centro y la periferia es en reconocer al otro, ¿no? En qué veo de mí en el otro y darme la posibilidad de ese reconocimiento. Me pasa mucho también, por ejemplo, yo tengo algunos amigos trans y lo mismo que lo de la villa, es otros amigos míos no saben lo que es lo trans directamente, entonces es darme la posibilidad de reconocer al otro, al espacio, al otro en el sentido amplio de la palabra otre. Así que creo que por ahí puede ser esto de derribar un poco la frontera. La gente quiere hablar y no quiere beber. Es un mito que la juventud quiere beber, solo piensa en beber alcohol y fumar. Es un mito, lo estamos comprobando. Insisto y estoy insistiendo, pero lo conseguiremos. Y che, algo. Estoy odiando esto de sobras y restos, porque empecé a trabajar hoy prepararme para hablar de esto, sin tener algo muy lineal.
Y ahora no lo puedo soltar, no lo quiero perder. Es como que digo, y me está pasando leyendo mi cuerpo, que no sé si les pasará a ustedes. Cuando cambiamos la vista sobre, ya no como lo que sobra, una sobra, sino un resto, implica un cuidado extra, porque es muy fácil perderlo. La hoja grande la encuentro segura, pero esta puntita, si no le presto atención, la pierdo. Hay algo en este cambiar la perspectiva de sobras a restos que también implica esta conciencia de, che, especial cuidado, especial atención a aquello que estamos segregando para no acabar perdiéndolo y no nos reste. Es esta cosa de los TOCs. No se me suelta. Voy a beber con esto toda la noche así. Ahora voy a perder la hoja grande. Mañana, gracias, che, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias también por la interacción. Gracias por insistir un día más. Mañana trabajaremos transversalmente el tema de la diferencia, el encuentro con lo otro diferente. Pero la temática es la libertad. La libertad, el título es La libertad como un tender hacia la diferencia, no como un punto de llegada, sino como un movimiento. Gracias a Sebas Camargo por la técnica, todo el apoyo. Gracias a Mercedes Chiodi, producción general, compañía de Cartografías Sensibles. Gracias a este hermoso espacio, Bastón del Moro. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Agusti. Traduzco, dice la mecha a nuestro queridísimo Gustavo Mauro, que es toda la persona de bien que se puede ser y mucho más también.